Pues Camilo, bienvenido a Mentes Extraordinarias. ¿Cómo estás? Pues, muchísimas gracias, muy emocionado de poder compartir con ustedes un poquitico aquí mis experiencias y mi punto de vista en muchas cosas y muy contento, listo para empezar. Excelente. Fíjate que me gusta empezar estos episodios con una pregunta y es: en la vida de todo empresario, de toda persona exitosa, de todo líder, siempre hay una decisión que marca un antes y un después en la vida de uno. ¿Cuál es esa decisión que tomaste que es un parteaguas en tu vida? Yo creo que fue salirme un poquitico de mi zona de confort cuando me vine para México. Ese creo que es a lo personal, ¿no? O sea, fue un antes y un después. O sea, creo que era una persona en Colombia, alguien que me gustaba mucho lo que hacía, pero, por ejemplo, no había aprendido a capturar parte del valor que estaba generando. De alguna forma esto. Y venirme a México a de alguna forma agarrar las riendas de una empresa, a emprender, a crear nuevos negocios, pues sí me sacó de mi zona de confort donde yo estaba en Colombia. Me acaba de nacer mi hijo, me acaban de ascender a mi esposa en ese momento. Pues obviamente estábamos en un muy buen momento y fue una decisión donde decir, oye, ya o todo o nada. Okay. Sí, o sea, o aprovecho esta oportunidad que es en México, que no se va a enfrentar y me genera un reto muy importante, pero hay un gran potencial, o me quedo aquí y sigo creciendo como he venido creciendo, pero pronto un poco más lento, pero más tranquilo, cuidando a mi familia. Y fue un reto de venir a decir. Entonces sí creo que lo más importante que yo puedo decir ahorita sobre eso es que hay momentos en que hay que echarse la bendición y pa'lante y ejecutar. Y pues eso fue lo que yo hice cuando me vine. ¿Cómo era tu vida antes de venir a México? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde te encontrabas? Yo estaba en Bogotá. Okay. Yo estaba trabajando en ese momento en Imaginamos. Imaginamos es un startup estudio, tanto así que es muy reconocido en Colombia, porque de ahí se forjó y se creó tanto Rappi como Chipper. Dos grandes startups que pues han generado mucho ruido y han generado mucho impacto. ¿Chipper qué es? Perdón. Chipper es una startup que inclusive ya está aquí en México, que está enfocada en optimizar o maximizar los resultados o las ventas de las tiendas de barrio. Okay. Entonces aprovechar es desde surtir mejor, conectar las marcas. Ha evolucionado muchísimo desde lo que nosotros quedamos. Hoy no soy el más experto en qué es, pero sí los invito a que lo vean, que sí está muy interesante. Chipper. Okay. Comentaste que estabas desde los inicios de Rappi, ¿no? Sí me tocó en esa época desde que se estaba creando y participar en la creación y participar en la toma de decisiones, en las planeaciones, en los focus groups que se hacía hasta inclusive internamente. Okay. Entonces sí, la verdad fue una experiencia muy interesante y ahí fue, y es más, mira, de ahí fue donde surgió mi idea de lo que hoy actualmente hacemos. O sea, ya que me lo estás diciendo... Sí. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicábamos allá de alguna forma a planear. Yo era el director de planeación estrategia en Imaginamos. Okay. Y lo que hacíamos era aterrizar las ideas de los emprendedores que llegaban a Imaginamos para decirle, oye, tengo esta idea, y nosotros se la construíamos como para aterrizarlo, pero hacerle muchas preguntas desde negocio, de vale la pena hacerlo. Y obviamente una de esas ideas que se surgió ahí, o sea, que se construyó dentro de Imaginamos, fue la parte de Rappi. Y yo lo que me preguntaba es, oye, ¿y por qué Rappi sale de una mente emprendedora, independiente, y no nace de un corporativo? Okay. Porque nosotros también en paralelo también trabajamos con proyectos de innovación, de tecnología con el corporativo. Y yo lo que decía, espérate, a ver, el corporativo tiene activos, tiene talento, tiene plata, tiene infraestructura, tiene ventajas competitivas. ¿Por qué Rappi no nació de un Oxxo, por decir algún ejemplo? Okay. O no nació de un 7-Eleven. Para no decir un nombre claro. específico, hey, lo pongo aquí como ejemplo, no vayan a decir solamente, lo estoy diciendo aquí como ejemplo. ¿Por qué no nació de ahí? O sea, hubiera nacido con 1000 puntos de venta desde en un segundo, acceso a clientes, acceso a inventario selecto. O sea, naces con superpoderes, pero no pasó. Se lo tuvo que ocurrir a otra gente aparte, por fuera. Y la pregunta es, oye, en estas empresas o en cualquier otra, ¿a nadie se le surgió? ¿O mataron la idea porque les pareció demasiado disruptiva y de pronto no era el enfoque? Imagínate, tú haces la inversión en miles de tiendas y de pronto alguien viene con la idea de, oye, y si enviamos a domicilio, acabo de hacer la inversión de las tiendas, es más, estamos diseñados para que vengan a la tienda, consumen, y ahora tú estás proponiendo que tema domicilio. Entonces, desde ahí es que he visto que hay muchas ideas disruptivas dentro de los corporativos que tienden a
a matarse antes de que florezca, ¿sí? Por miedo. Por miedo. Hay muchas razones, uno es el miedo, o sea, hasta rechazo interno. O sea, hay áreas donde están contando la idea y el director de ventas, no, ¿cómo vas a proponer eso? Y entonces mi área y mi equipo, y desde adentro le empiezan a apuñalear porque rompe el status quo de la empresa como está organizada, porque viene a optimizar o viene a hacer cambios muy, muy, muy radicales. Ese es uno. El otro es porque nadie la quiere embarrar. Puede ser que a alguien se le ocurra la idea, pero nadie la va a tirar porque nadie quiere quedar como el que quedó mal, porque, pues bien o mal, a mi parecer, dentro de los corporativos es diferente el crecimiento, ¿no? Tú vas creando como un perfil, vas creando una política, vas creando una estrategia y vas escalando y en X en tus hojas de vida, pues no es algo bueno, ¿no? Y pues al final de cuentas, lo que yo siempre he dicho, si no te equivocas en lo que estás haciendo, pues no estás haciendo nada nuevo. Ya. ¿No? Entonces, pero nadie la quiere cagar. Sí. No encuentro mejor, soy medio mal hablado, ahí medita, me ponen... No, hombre, no pasa nada, tú di todo lo que quieras decir. Ahí me ponen el pi o yo no sé qué. Sí, a todos les da miedo que no... Entonces, les da miedo. El segundo, no hay incentivos. O sea, yo soy el gerente de marketing o el gerente de tecnología y yo fui contratado para algo muy puntual y tengo un reto muy importante. ¿A son de qué? Te voy a proponer una nueva idea de negocio. ¿A son de qué? ¿Qué voy a ganar? Usted es buenísimo, pero ¿y yo qué? ¿Dónde está? Y muchas veces esa falta de incentivos hace que de pronto esas ideas o esos negocios no avancen. Otro importante es la falta del talento. Y me refiero es que creo que dentro de las empresas los corporativos tienen un excelente talento, pero gente con MBA, por decir algún ejemplo, gente que tiene toda la capacidad para administrar un negocio. ¿Sí? Que es el business, el MBA, ¿no? Sí, Business Administration. Ajá, es un máster en Business Administration. Entonces, claro, si te dan un negocio, tienes todas las herramientas para crecerlo. Pero para crearlo necesitas un set de skills totalmente diferentes a las que necesitas. Porque es que cuando estás creando un negocio, no hay negocio. Entonces, ¿qué vas a administrar? Nada. O sea, hoy no sabes quiénes son tus clientes, cuánto vas a monetizar, si la gente lo va a querer, cómo va a ser tu producto. Estás en un limbo donde estás descubriendo, y es algo que te comentaba, y es la diferencia entre un corporativo y una startup. Hay muchísimas, pero una de las principales es que un corporativo, el 99% del tiempo está dedicado a ejecutar un modelo de negocio. Ya lo encontré, ya sé cómo funciona y lo que me hago es explotarlo, pin, 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 cada vez sacarle más jugo. Una startup está en búsqueda de un modelo de negocio. O sea, estoy hasta ahora y quién es mi cliente y cuánto monetizo y será que solamente en esta ciudad, será que solamente son mujeres. O sea, no sabes porque estás creando un nuevo modelo de negocio. Entonces, se necesita otro set de skills como, por ejemplo, Business Model Design, o sea, diseñar Customer Development, habilidades como guerrilla marketing, porque tienes poco presupuesto y vas a hacer la mega campaña y necesitas otras estrategias para poder llegar ahí. Mindset emprendedor de alguna forma o finanzas emprendedores, desde saber cuál es el CAC, el costo de adquisición por cliente, hasta entender que es un runway y hoy hay presupuesto y hay que lograrlo con eso. Y esas skills normalmente no se tienen porque no se necesita y porque va a otro ritmo. Al final de cuentas es un dinosaurio y no me refiero a lo viejo, sino a lo grande. O sea, y mover una pata de ese animalote espectacular, millonario que cuesta ahí, pues sí cuesta. Entonces, por eso es que yo creo que surgió esta idea de decir cómo ayudamos a los corporativos a que puedan empezar a innovar like a startup, como una empresa. O sea, ¿qué skills necesitan para que esas ideas de negocio de pronto no se sigan creando desde emprendedores, sino creadas desde el corporativo, aprovechando esas ventajas competitivas? Y la tercera elemento que nosotros tenemos es poniendo límites y fijando límites tanto de tiempo como presupuesto. Oye, tenemos tanta lana y tanto tiempo y se tiene que lograr. Así que la solución que van a proponer aquí, no digan, oye, que eso muchas veces le falta a los proyectos. Y más de empresas grandes donde ya empiezan a haber ideas donde no, entonces vamos a tener unos camiones con propulsión y vamos a tener una conexión con la NASA y vamos a hacer que todos los usuarios tengan un smartwatch y que nos pasen. Entonces uno dice como, uy, o sea, está hay un presupuesto, hay un tema, entonces ponte creativo de cómo lo vas a lograr porque no hay presupuesto para conectarse para la NASA ni darle a todos los usuarios que cada uno tenga un smartwatch para empezar a darme datos sobre su ritmo cardíaco, por ejemplo. Entonces empezar a buscar esos modelos.
Y así es como nosotros nos dedicamos en Cococo a crear estos Star Corps. Sí. Que hoy le ofrecemos. ¿Ustedes inventaron el nombre? ¿Ya existía? Nada, me lo inventé. ¿Tú te lo inventaste? Sí. Eso me lo inventé porque sí había, y es algo personal, y creo que alguna de las personas que me escuche estará de acuerdo conmigo, el término startup está súper satanizado en los corporativos, como eso no sirve, eso es de mechudos, de jóvenes ahí inexpertos, todo fracasa, el 99% fracasa, entonces a mí no me hablen de startup porque no creo, no confío, no, nada. Pero sí hay cosas buenas de las startups, de la forma de operar, el pensamiento lean, la velocidad, la disrupción, o sea, eso sí se necesita en el momento. Entonces hay que rescatar una parte del startup, el STAR, y lo otro es cómo lo combinamos con un corporativo, cómo lo sacamos, y ahí es donde viene el término corp, de corporativo. Entonces lo que nosotros decimos es una Star Corp, no es una startup corporativa, es una startup que nace a partir de un corporativo. Sí. Ahí hay una diferencia entre muy grande. En hacia dónde va. Y sí, una vez le dijimos, pues pongamos Star Corp, y pues todas las empresas y los clientes les empezó a gustar, empezó a generar más sentido, como que le hacía más eco. Y tanto así que ahorita mismo ya lo estamos registrando, lo tenemos en proceso de registrar para casarnos, porque también ayuda a comentar sobre una metodología, claro, sobre un proceso. O sea, dentro de StarCorp creo que se pueden agrupar no solamente un término, sino una metodología y una forma de crear valor estratégico para corporativos desde afuera. Ya. ¿Cuál es la reacción del mismo startup cuando escucha la palabra StartCorp? ¿Qué te dicen? O sea, cuando les picheas y viene la palabra StartCorp, ¿qué piensan? Sí, cuando estás platicando con el corporativo, con los directores o algo y les platicas de la idea, ¿qué piensan ellos al respecto? A ver, algo interesante y es cuando nosotros solamente podemos hacer 2-3 startups al año. Ese es nuestro capacity como empresa en Cococo, porque nosotros nos metemos y operamos, y ahorita te puedo profundizar sobre eso. Pero cuando nosotros hoy en día le estamos contando, sí creo que es un problema. O sea, hoy yo te puedo decir que que estamos solucionando un problema dentro de los corporativos es el tema de poder innovar disruptivamente. ¿Sí? Y sobre todo sin distraer la operación, porque hoy hay en día donde es, oye, listo, qué cool que me ayudes a pensar diferente, pero por otro lado es, no me distraiga lo que yo tengo. O sea, yo como corporativo, oye, yo tengo unos objetivos, tengo una meta, los aranceles de Trump, que no cosa, quedémonos quietos, movámonos. O sea, no distraigamos la operación, porque eso es la papita, como se dice por ahí, es donde entra el dinero. Entonces, cualquier proyecto que de alguna forma vaya a afectar o involucrar un poquitico ese plan estratégico que se hizo, normalmente se descarta. Entonces, una propuesta es, dentro de la Star Corp, es que la hacemos por fuera, y eso le hace mucho sentido al corporativo decir, ok, entonces con mi presupuesto y mis activos que se van a aprovechar, pero es un equipo aparte, es gente aparte, con un logo diferente, con algo que hasta inclusive si la embarran, pues no me afecta tanto mi marca porque yo no estoy tan presente ahí. Y sí, digamos que pueden hacer cosas diferentes sin distraer. Esa es la primera propuesta de valor que le gusta mucho a los corporativos, y sí es una necesidad que hoy tienen. Y la segunda, o bueno, la primera porque me la brinqué, es lo del tema de innovar disruptivamente. O sea, casi que muchas de las empresas se han quedado como encasilladas en la innovación incremental. ¿Ya? ¿Cómo hago más barato mi producto? ¿Cómo me expando? O sea, se necesita innovar para justamente crecer, y para aprovechar otros modelos de negocio. O sea, hay muchos ejemplos donde desde Google, desde Amazon, que crea su innovación interna de Amazon Web Services, y en vez de dejarlo propio, lo sacan afuera, lo empaquetan y crean un nuevo negocio. Y decir, oye, aquí había otro negocio que hasta inclusive hoy he escuchado, he visto que tiende a ser más rentable que el mismo Amazon, Amazon Web Services. Es lo mismo que le decimos, oye, encontraste esta minita de oro, la estás haciendo, pero ¿qué otras minitas de oro hay allá afuera? Que en tu industria o fuera de tu industria. Pero yo me apalanco de tus 10,000, una droguería, bueno, en Colombia es droguería, aquí son farmacias, aclaran lo mismo. Una farmacia, una cadena de farmacias, por ejemplo, oye, tengo 2,000 puntos de venta o 10,000 puntos de venta, ahora una vez, ¿qué más puedo hacer con eso? ¿Y por qué no creamos unos lockers afuera inteligentes para que la gente cuando compre por internet, pues les lleguen los paquetes? Entonces, esa otra forma dice, oye, estoy creando más negocio con mi negocio. Ahorita tengo mis locales,
todo su inventario perfecto, pero afuera aprovecho cierto cosito para crear una startup que nace desde el día uno con ubicaciones estratégicas. Ya después la coloco en centros comerciales, pero arranca desde uno con ubicaciones estratégicas. Eso es lo que nosotros tratamos de decirle al corporativo, que a veces se pierden. Que al final una lanita extra no le cae bien a nadie. No le cae mal a nadie. Sí, no, y además, veámoslo. Algo que hemos visto con los corporativos es que hay dos intenciones a la hora de crear esas startups. Okay. La primera es financiera. Sí, eso es lo que te decía. A ver, las startups que creamos nunca van a ser más grandes o van a facturar más que el negocio principal. De eso seamos realistas. O sea, nosotros tampoco apuntamos a crear unicornios y cosas así. O sea, vamos a crear un negocio rentable, pero vamos a hacerlo al estilo startup, vamos a buscar una rentabilidad rápido, vamos a hacer acelerado, vamos a probar a hacer, pero pensemos más en el ahorita que en ese gigantesco idea que se puede hacer. Ese es uno de los caminos. Y el segundo elemento es, bueno, está la parte financiera, que otra vez nunca va a ser más que el negocio principal, va a ser más como un rentable. Y el otro muy importante es el estratégico. Sí. Y por lo menos tengo una empresa rentable, ahí vive, se mantiene sola con lo que vende porque sí produce, o sea, sí captura valor de lo que está haciendo y por lo menos se mantiene solo, pero es estratégico tenerla dentro de mi portafolio, ya sea porque me da data del mercado que no tengo de otra forma cómo acceder a ella, me da alianzas estratégicas que yo con mi corporativo no podría, puedo explorar modelos de negocio y productos a través de eso, o sea, me sirve poder tenerlo, entonces es más el valor. Siempre va a ser todas las startups son valiosas. La pregunta es ¿qué tipo de valiosa? ¿Valiosa financieramente o valiosa estratégicamente o las dos? También, o sea, entonces no es solamente lana, también es muchas cosas. Oye, me permite hacer hasta inclusive probar modelos de negocio disruptivos al mío. Oye, ¿cómo sería mi negocio si no dependiera de vendedores? Ya. ¿Y la misma idea ustedes la proponen, ustedes que en la lluvia de idea? ¿O el cliente llega con una idea? ¿O cómo funciona? Hay algunos que vienen con idea y nuestro cliente o nuestro contacto dentro de las empresas normalmente es del CEO para arriba. Porque la propuesta es, vamos a crear un negocio, no es un proyecto, no es algo, vamos a crear una nueva empresa. Sí. Entonces, desde ahí va el punto. Entonces, hay dos caminos. Hay empresarios del CEO para arriba que normalmente es nuestro cliente que viene con la idea y ya la ha venido trabajando hace rato y tiene el olfato de su industria y dice, oye, ¿qué pasa si yo creo esto? O sea, ya la trae, lo que le falta son manos. Y en este caso lo que les decimos es, oye, si trae la idea, pues te pongo un equipo experto, se podría decir, en crearte ese negocio y yo te lo ejecuto. ¿Ustedes? O a veces no. ¿Cómo eligen a este equipo de expertos? O sea, ¿qué son esos perfiles o cualidades que sabes que necesitan para poder levantar un negocio desde cero? Mira, por ejemplo, algo que hemos visto, se necesita... La gente siempre habla de CTO, CFO, de finanzas y tal. A mí me gusta más verlo como capacidades y otros nombres diferentes. Por ejemplo, se necesita un visionario o un dreamer. Alguien que esté pensando en cuál es el next step, hacia dónde va, el que... No literalmente, pero que se la fume de alguna forma, que traiga la idea. Que decías que en el caso de Cococo son ustedes. Ajá. O sea, yo digo que una buena empresa se crea con un dreamer, con un doer, alguien getting shit done officer que ejecuta y haga que las cosas pasen, y un monetizer o un Mr. Money o algo así, pero que esté todo el tiempo pensando en cómo hago lana. O sea, está muy bien aquí lo que se está visionando y vamos a cambiar el mundo y hay una oportunidad de negocio, pero ¿cómo hacemos lana acá? Entonces, esos tres perfiles creo que son independientes si uno es el CFO, pero para mí son esos tres. Y en el caso de Cococo, los tres socios cofundadores de Cococo jugamos ese papel. Y la propuesta de valor de nosotros en Cococo es, nosotros nos metemos. O sea, aquí no es ven y yo te pongo un equipo, no es... Yo arranco y yo la quiero crear y yo me voy a meter y voy a soñar, dormir y comer en esta empresa y voy a ser tu equipo fundador inicial. Sí, ustedes se van a meter a los trancazos. Nos metemos y somos los tres que empezamos a crear el negocio. Y contratamos, obviamente contamos con mucho equipo de soporte, desde inteligencia artificial, desde marketing, diseño, tecnología. O sea, sí tenemos un equipo... muy pequeños si queremos quedarnos pequeños. O sea, hoy en día Cococo son 8 personas normalmente. Ya con ustedes 3. Ya con nosotros 3.
Y somos personas donde nos complementamos. Es, oye, ¿quién tiene este superpoder que yo no tengo y lo necesitamos a cada rato? Vente para acá. En el caso de los 3 socios, pues nos volvimos socios y los otros miembros que están ahí, pues sí son, digamos que directores o gente muy puntual que trae cierto superpoder. No alcanza a ser partner, pero pues sí es claramente una parte importante del equipo, como nosotros funcionamos. Entonces, para responderte tu pregunta, creo que esos son como las tres variables que se necesitan, y nosotros dio la casualidad en CocoGo que nosotros las tenemos y jugamos el papel como cofundadores iniciales. De ahí viene la primera co de nuestro nombre. Co-founders, y jugamos ese papel. Okay. No somos consultores, no somos desarrolladores de software, no somos una empresa de innovación, de transformaciones. Renta un equipo de cofundadores. As a service, de alguna forma. Si nos regresamos un poquito atrás, comentabas que estabas en la empresa de Imaginamos y recibiste una llamada de México. Un mensaje por LinkedIn me habías platicado. Así fue. ¿Qué decía el mensaje? Pues mira, yo estaba ya en Imaginamos. Obviamente no me estaba dedicando 100% a este concepto de StarCore, pero ya traía el chip. Ya la idea de qué hay que hacer, cuál es el siguiente nivel. Y me llaman, me contactan por LinkedIn, un company builder que existía ya aquí en México. Un company builder es una empresa que se dedica a crear empresas para venderlas después. Casi todos de base tecnológica, y es su modelo. Me invitaron a que liderara una de sus empresas dentro del company builder, que jugaba el rol de incubadora para todos esos proyectos. O sea, todo lo que se iba a construir o lo que iba a ejecutar el company builder de alguna forma se incubaba primero acá, desde construir la tecnología, la propuesta de valor, todo. Aquí me vine, ahí lo que te decía al inicio, me tocó echarme la bendición y decir vamos para adelante, porque le vi mucho potencial de decir, esta es la oportunidad de convertir esto en esta visión que de alguna forma traía de crear negocios para corporativos y no solamente. Entonces, como 3-4 meses después, le dijimos al company builder, oye, me encanta como empresarios, o porque al final de cuentas sí teníamos participación en esa empresa porque se manejaba como una empresa normal, es a partir de ahora vamos a buscar una oportunidad más grande y no vamos a ir hacia los corporativos. Vamos a ofrecer ese servicio, ya no a costo para el corporativo, sino vamos a crear un negocio a partir de esto, ofreciéndolo a los corporativos. Y ahí cambió el nombre de Varangard, que se llamaba el... ¿Cómo se llama? Varangard. Varangard. Ese era el nombre que tenía la incubadora inicial. Y de ahí nos cambiamos a un Startup Generator, o sea, dimos todo y pasamos de ser Varangard a ser Beta. Y ahí en Beta, gracias a Dios, nos fue muy bien. Tuvimos la oportunidad de trabajar con muchos proyectos, con muchos corporativos, no podemos decir los nombres, hace parte, pero son grandes empresas en temas de farma, en temas de gas LP, en temas de logística, en temas de cadenas de supermercados. O sea, tuvimos mucha exposure, tanto así que en el 2020, antes de la pandemia, justo fuimos seleccionados como una de las 30 promesas Forbes y salimos. Y de la foto que te contaba, que me veo un poco panzón en esa foto. Y la verdad es que nos fue muy bien, y ya después de unos años de haber trabajado, y más que se metió la pandemia, empezó a haber unos problemas, lo que dijimos con mi socio en ese momento, que es español, Juan Carlos de Ursáiz, es independicémonos. Vamos, creemos nuestra propia empresa y saquemos... Estaban los dos trabajando en Beta. En Beta manejamos un tema... Desde Beta ya nos ha gustado mucho trabajar en equipo. Y creo que puntualmente con mi socio Juan Carlos jugamos una dupla muy interesante. Y eso es algo como que nos ha funcionado. Por ejemplo, eso lo de Dreamer y demás cosas, está bien, eso funciona para el tema de la startup. Pero como equipo de trabajo, independiente si es startup, creo que el concepto de generador sintetizador funciona muy bien. ¿Qué es un generador sintetizador? Hasta rimó y todo. Sí, no, ya no me conozco exactamente la historia, y de pronto puede ser que diga mentira, pero agárrenme la onda hacia dónde va y después lo googlean o le preguntan a ChatGPT, les va a decir exactamente mejor los datos. Pero en una empresa de innovación muy importante en Europa o en Estados Unidos, y otra vez se me está yendo de cuál es la empresa, se dieron cuenta que en temas de innovación, en temas de generación de valor, se necesitaba una dupla, o funcionaba, y es un
alguien que juegue el rol de generador y alguien que juegue el rol de sintetizador. Ok. Otra forma de verlo, alguien que se la fume y otro que la aterrice. Ok. ¿Sí? Sí. Esos son como los conceptos. El generador, ¿quién es? Esa persona que, por ejemplo, normalmente es la que más ideas da. Es donde, si tú estamos en una reunión, ¿dónde está parado el generador? Está con un marcador, con el tirando y vamos a hacer esto y se me ocurre. En cambio, el sintetizador está atrás, sentado con la mano en la barbilla, haciendo las preguntas inteligentes que se necesitan hacer. Oye, ¿y cómo vamos a monetizar? Y acuérdate de este tipo de cosas. Bueno, ¿y cómo vamos a llegar por acá? Y es que no lo veo esto y no hemos visto. Y de alguna forma al sintetizador le ayuda a poder generar. Y eso se lo estoy diciendo en conceptos de innovación, ¿sí? Ya. Pero también hay modelos donde, por ejemplo, a ver, ¿quién? Eminem y Dr. Dre. Okay. ¿Sí? Eminem es el sintetizador. Ese es de alguna forma el artista, el que produce, el que hace toda la vaina. Y Dr. Dre es el productor, el que aprovecha y exponencia y entre los dos crean esta marca, bueno, pero se necesita un trabajo en conjunto porque si tú pones a dos sintetizadores juntos, pues van a generar muchas ideas, pero no van a concretar, no van a hacer porque su rol está más sin decir que pues solamente se dedican a eso, pero son más creadores, o sea, están ideando, pensando, haciendo. Y también si tú pones a dos generadores, a dos sintetizadores juntos, pues no van a pasar de una lista. Yeah. Porque pues, ellos ejecutan, pero ¿ejecutan qué? O digamos que van a poner... Entonces, esa dupla nosotros la adoptamos muy bien y nos funcionó porque literalmente Juan Carlos es mi opuesto totalmente en la operación. Yo soy, si se dan cuenta, súper enérgico, digo ideas, va por acá. Y este sí es el que está atrás diciendo, oye, ojo con esto, tenemos que hacer esto, manejar, ejecutar, pensar en el big picture. Y eso nos ha ayudado a idear y hasta inclusive ya tener una metodología para crear ideas de negocio a partir de corporativos. Porque eso también hemos trabajado. Es, ok, ¿cómo trabajamos los dos? Sí, los procesos. Y vamos creando una metodología y un proceso que sirve, que no sirve. Y de ahí salió la metodología Cococo. Y también salió una metodología que se llama Insight System. Okay. By Cococo. Donde nos permite hacer una serie de preguntas mediante un cuestionario, que creo que así es más fácil. A mí me funciona el cerebro cuando me hacen una pregunta. Okay. Puedo responder más que simplemente encontrarlas, no es cuáles son las propuestas, tal, y te permite a ti encontrar áreas de oportunidad o oportunidades de negocio dentro de corporativos, Insight, donde va desde ampliar los jobs que ofrece el corporativo hasta ¿cómo se dice? Empaquetizar una tecnología interna hacia afuera o disrumpir las adyacencias. O sea, hay muchas... Es un modelo muy interesante. Eso lo ofrecemos como parte dentro de nuestra metodología y el proceso. Pero hemos aprendido a trabajar muy bien en eso y eso es lo que nos ha permitido de pasar de hacer una startup al año por capacity, no por capacidad de ventas, sino por capacity, a 2, ahora ya estamos en 3. Yeah. Porque al final de cuentas, y eso sumado a la inteligencia artificial, siendo realistas, eso potencia. O sea, hace 4 años creo que seguiríamos en una. Si no tuviéramos acceso hoy a todas las herramientas de inteligencia, porque sí creo que, yo no creo que la inteligencia artificial vaya a reemplazar al humano. Sí creo que la gente que utilice inteligencia artificial va a reemplazar a los que no usen inteligencia artificial. Okay. Sí, porque y si tú lo ves, es un potencializador. O sea, si tú ya es como si tú a un atleta que es muy bueno, le ponen los tenis del futuro con propulsión y todo, va a correr mucho más rápido que una persona de a pie que también se ponga ese... Entonces, creo que la tecnología en manos correctas te ayuda, o sea, o a los que están empezando lo ayuda a agarrar terreno rápido, o a los que ya van avanzado te ayudan a avanzar exponencialmente. Entonces, con equipos reducidos, con inteligencia artificial, podemos prescindir de muchas manos. Y automatizar muchas cosas. Y automatizar procesos. Y realmente nos ha permitido a nosotros, hablando en términos de Cococo, poder automatizar los procesos y cada vez escalar más este modelo. Porque, a ver, yo sí quiero estar haciendo a cada rato un proyecto, pero como nos metemos nosotros, pues... solamente podemos hacer uno. A mí me gustaría estar más haciendo uno y pasar de otro en menos tiempo. Claro. ¿Cómo entra el tercer socio en la jugada? El tercer socio es Marcelo de la Garza.
nosotros de alguna forma sí habíamos visto que teníamos cierta patica coja en todo lo del tema que tiene que ver con fundraising, con el tema de levantamiento de capital, sobre cómo cobrar. Juan Carlos es un gran financiero y lo ha manejado esto, pero también llevaba la operación, entonces quedamos cojo. Entonces sí estamos buscando a esta persona que haya venido, que tenga experiencia de fondos, que tenga experiencia de invertir, o sea, alguien que también piense en cómo piensa un inversionista. Sí. Y ahí fue donde justo por cosas de la vida nos contactó Marcelo de la Garza, Clarion. Él es nuestro socio en Monterrey, en México pues en general. Pero... Yo soy de Monterrey. Bueno, entonces ahí en Monterrey, ahí nos la pasamos metido. O sea, estamos últimamente, es más, ahí tenemos nuestra oficina, una oficina la tenemos en el Digital Hub. Ahí está nuestra oficina muy bonita, cuando quieran ir allá a la orden lo tenemos. Pero Marcelo siempre, desde inicios hasta inclusive desde que estábamos en beta en la empresa anterior, él ya habíamos tenido cierto contacto con él y siempre lo vimos como una persona muy curiosa y con muchas ganas de construir, de querer hacer algo. Y él es considerado, inclusive ahorita en Monterrey estuvo en la charla de superinversionistas y él desde su family office y de su propia personal siempre ha estado metido en el mundo de las startups, invirtiendo. También tuvo la oportunidad de trabajar en Angel Ventures, en el fondo, levantando fondo. O sea, entonces, la verdad es que nos aportaba mucho valor. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a Colony Spaces por prestarnos este espacio para poder compartir aquí en Ciudad de México con nuevos invitados para el podcast de Mentes Extraordinarias. Cualquier cosa, aquí les dejo sus redes sociales para que puedan analizar a profundidad los espacios que pueden encontrar aquí en Colony. Y en una charla se nos dio, vamos a comer, oye, ¿cómo están? ¿Y qué están haciendo? Qué cool, me acuerdo lo que ustedes hacían, qué interesante. Sí. Y nosotros ya traíamos esta idea, le dijimos, oye, pues mira, estamos en esto, ¿por qué no te vienes? Y logramos que Marcelo, después de ser súper inversionista, ahora esté en modo operador. Entonces él es el tercer socio operador. Entonces él se mete y está en los proyectos desde la ideación, desde la atracción del cliente, desde todo, poniendo su perspectiva monetizer de alguna forma. Y ahí terminamos de hacer la triada. Sí. Que hoy es triada, no sé si en 6 meses, en un año les va a decir, encontramos que es el cuarteto. Pero bueno, hoy en día la que se ha funcionado es esa 3 y hace mucho sentido y nos ha funcionado muy bien. ¿Y el nombre Cococo a quién se le ocurrió? También a mí se me ocurrió. También a ti. Sí, tú eres el visionario, el dreamer. Sí, y yo creo que Juanca no se mete en eso. O sea, él da su opinión y también es muy valioso todo el tema, pero a veces, y creo que es algo interesante. Es que está padre porque es Cococo, son 3 cofundadores, la metodología, todo. Todo se ha dado para que sea triada, si lo quieres ver así. Cococo nació, realmente Cococo, ¿qué significa? Es Corporate Co-Founder Company. Una compañía de cofundadores corporativos. ¿Sí? ¿Qué somos? Somos un Corporate Venture Studio. O sea, si alguien pregunta, dice, googlea el término Corporate Venture Studio, es justo lo que hacemos nosotros. Somos una empresa que se dedica, en Europa existen varios. Aquí en Latinoamérica hasta ahora están empezando a entrar esa onda de crear startups con corporativos. Y otra vez. O sea, como tal no tienen tanta competencia aquí en México. No. Y si hay, ojalá que entren, por favor. Entren, el mercado es grandísimo y así no nos vemos que somos los únicos solos y no hay que justificar tanto. Porque siempre hay que citar casos en Europa y demás cosas porque allá sí lo hacen. O sea, tanto así que salió un estudio de McKinsey sobre que le hicieron una encuesta a miles de CEOs en Europa y salió como que la creación de nuevos modelos de negocio hace parte casi que la mayoría, el 60% de los CEOs lo considera como un activo puntual para el crecimiento de la empresa. Entonces tienen que crear negocios. Entonces tengo que crear negocios. ¿Cómo los creo? Entonces ahí es donde el tema. ¿Quién los crea? ¿El de marketing? ¿El de negocio? ¿El director de venta? Que así a veces se delegan. Sí. Entonces, el concepto de Corporate Venture Studio es el que viene y le dice, ¿quieres crear una empresa? Yo te la hago. Y te la hago al estilo startup. Y esta es la metodología, y estos son los incentivos, y funciona así. Y somos entre tú y yo. ¿Sí? ¿Te acuerdas cómo fue el primer proyecto que tuvieron? Ya como Cococo.
como Cococo. Bueno, mira, como Cococo, uno de los primeros, y creo que el que ahorita mismo más ha cacareado es el de Jets. Ok. Jets Autopartes. Sí. Jets nació como una iniciativa que tuvimos con un corporativo, con un fabricante de autopartes en Guadalajara. Ok. Donde, pues, obviamente, uno de los retos que tenía ese fabricante era, oye, ¿cómo crezco más? ¿Cómo puedo expandirme o cómo puedo seguir creciendo? Buscando un nuevo tipo de cliente a quien atacar, y también como ampliando mi oferta. O sea, al final de cuentas, ellos eran un fabricante de full injection y piezas eléctricas, que está bien, pero eso es el 16% de lo que tiene un carro. Cada carro tiene 90,000 piezas. Cualquier carro tiene 90,000 piezas, y el 16%, pues imagínate cuánto te queda. Te quedan luces, baterías, o sea, te queda todo universo, cómo ampliar esa red. Y ahí fue donde nos metimos. Buscamos la oportunidad. También, obviamente, el CEO de esa empresa ya traía más o menos como un concepto de dónde se podía automatizar. Le dimos la forma y nos dimos cuenta que los mecánicos, pues sí batallan mucho a la hora de conseguir autopartes. Okay. Porque no saben qué carro va a venir, y casi que el proceso, el 30% de su día es: me llega el carro, y empezar a llamar a las refaccionarias cercanas. Oye, ¿tienes el repuesto de este carro? Oye, ¿tienes el freno de este carro? Oye, ¿tienes? Sí. Empiezan a buscarlo. Lastimosamente, no todas las tiendas pueden tener todas las autopartes, porque imagínate 90,000 por cuántos SKUs pueden haber. Entonces, cada modelo empieza a ser más o menos diferente. Y perdían el 30%. Entonces lo que dijimos es: oye, ¿qué pasa si integramos el inventario de las refaccionarias para que en un solo lugar solamente alguien lo busque? Inició como un e-commerce. Okay. Así que tú entras, y pensábamos que el mecánico iba a entrar y iba, qué interesante. Pero el mecánico no le mueve. El mecánico no es digital. O sea, sí hay mucha área de oportunidad y todavía en el tema digital. Son personas que, pues, de alguna forma, con los dedos y la cosa como trabajan, tienen ciertas características puntuales que no les pueden hacer. Entonces, ese primer piloto, pues, fue medio fracaso o aprendizaje, y es decir, ok, sabemos que por ahí no es. ¿Qué es lo mínimo que tiene? ¿Tiene WhatsApp? Sí, por ahí nos vamos. Entonces ya evolucionó ese modelo de Jets, donde se convirtió en un e-commerce conversacional, donde mediante el chat la propuesta del mecánico ya no es imagínate que yo fuera tu chalán, pásame la chamba. Sí. Escríbeme ahí que necesito una balata de tal. Y eso nos llega directamente a nosotros a través del chat. Se creó un chat que tiene, es una inteligencia artificial, un chatbot, que inclusive se llama Jetsica. Jetsica. Entonces está... Como Jessica. Como Jessica, pero es Jetsica del nombre de Jets. Sí. Y ella es la que se encarga de agarrar esa información, la mete arriba, el algoritmo rápidamente identifica cuál es la pieza y la busca en cientos de distribuidores en tiempo real, encuentra la pieza donde está, y de forma automática manda una orden y manda un mensajero para que recoja esa pieza, y en 90 minutos la tenga el mecánico en su puerta. Entonces, la verdad es que es un modelo muy interesante, donde se eficienta claramente el proceso de compra-venta de los talleres. Y a esta empresa, a este corporativo, pues se le crea una oportunidad donde, oye, pues ahí puedo ver qué están pidiendo en esas zonas, empiezo a tener data, empiezo también a monetizar de la venta de otras marcas. Sí. Porque como ya me estoy conectando al inventario de otros, no solamente está la marca patrocinante, sino está la marca de otros, y el mindset que se tuvo en ese momento es: bueno, si no vendo de mi marca, pues voy a comisionar de la venta de mi competencia. Y sí, pues el año pasado ya fue una empresa que pues ya superó los varios millones de dólares en ventas al año. Okay. O sea, sí buscamos, lo que te digo, negocios que tengan rentables. Tiene más de 16,000 clientes, tiene operación en diferentes partes de la República, y se creó hace 4 años. Si nos regresamos tantito, dices que llegaste a México. ¿Ya habías venido a México antes? Nunca. ¿Tuviste algún choque cultural o algo diferente que dijeras, no manches? Antes, al revés, era el riesgo de decir, oye, ¿cómo me vengo para acá? Y allá tengo mi esposa, mi hijo, mi vida. O sea... ¿Se vinieron contigo? No. La propuesta que hicimos después de haber dicho que sí, pero mira, fue muy interesante a mí cuando me hicieron la oferta, me dijeron, oye, vente para acá al Company Builder y tal.
pues obviamente yo se lo comenté a mi esposa en ese momento y ella me dijo, wow, súper cool, pero es en México. Sí. O sea, ¿y qué tan bueno es eso? O sea, seamos tranquilos, no vamos a mover allá todo. ¿Qué es eso de company builder? ¿De dónde salió eso? ¿Qué tan bueno es? Entonces me vine primero yo 4 meses a probar y lo que le dije a ella, si en 4 meses funciona, yo te marco, vendes todo y te espero acá en México. Yo mientras aquí voy avanzando, pero yo me lanzo primero al agua y tú no te lanzas los dos, que ella también la acaban de promover y demás cosas. Entonces, creo que a mí lo que más me llamó la atención de México y regresando a esa parte es que el CEO de la empresa que me invitó, del Company Builder, me dijo, oye, no me digas si sí o si no, porque sabía que era un cambio de interés. Vente para acá, te pago los tiquetes, vente para acá, conoce la empresa, conoce esto, y si te gusta aquí me dices si sí o si no, sin compromiso. Yeah. Yo no conocía México, eso en parte como que me subió el ego y me gustó esa forma de negociar, o sea, porque hicieron un cambio. Me vine a México, estuve en la empresa, conocí la gente, conocí a mi cofundador hoy en día, Juan Carlos, vimos los retos, vi la gente que trabajaba ahí, dije, no, sí, o sea, hay que de aquí me quedo, sí. Y en la noche, porque me regresaba literalmente, creo que me quedé 2 días, y en la última noche, pues yo no conocía a nadie en México. Y a mí me quedaba, yo creo que bajaba el otro día y ¿qué hago yo en México? ¿Qué puedo hacer? No conozco a nadie. Y no soy ese, aunque soy disruptivo y pensador, tampoco soy de ir a caminar como turista. Eso me cuesta. Y la directora de Recursos Humanos me invitó y me dijo, oye, junto con el CFO de la empresa, vámonos los 3, vámonos y te hacemos un recorrido sobre México. Me llevaron al Ángel de la Independencia, así en el carro, me llevaron al Ángel de la Independencia, a Chapultepec, o sea, fui a ver ciertas cositas. Y en la noche me llevaron a unos tacos. Yo no había probado los tacos mexicanos, nunca había venido a México. Okay. Entonces, y me llevaron a uno que se me quedó marcado, inclusive salió ahorita en las crónicas del taco ese de Netflix, que se llama El Vilcito. Okay. Donde hasta están los... Y yo como extranjero llegar y ver los trompos grandísimo. Y esto man es casi que lo hacen un arte porque cortan, pican, cortan la piña, cae acá. Y me acuerdo que yo pruebo ese taco por primera vez. Me dijeron... ¿Cómo es? Que el taco es como dar un beso, ¿no? Entonces tienes que agarrar y, o sea, me hicieron el tutorial mexicano de arranque. Oye, y me como ese taco y literalmente mi cerebro dijo, quiero seguir comiendo esto el resto de mi vida. O sea, ¿qué te gusta? El 10% de mi decisión de venir a vivir a México... ¿Fue por el taco? Fue por el taco, ¿no? ¿En serio? Así fue por el taco y hoy en día me lo sigo comiendo y sigo siendo feliz. Y hay mucha comida picante que todavía no acepto. O sea, mi cuerpo no estaba acostumbrado. Llegué con nivel 0 de 5, yo creo que estoy en nivel 1. Todavía hay un gran espacio. Pero sí, me encanta la cultura, me encanta la gente. Bueno, no me encanta tanto que como que muchas veces no dicen que no. Ya. O sea, creo que aquí el perfil... Al mexicano le cuesta decir que no. Ajá, o sea, oye, qué interesante. Pues ya no te contestan, ya nunca ya más te dicen, oye, sí vamos a hacer, sí, claro, siguiente reunión, ya se pierden. O sea, como que ahí sí nosotros hemos levantado como, oye, dime que no y no pasó nada. O sea, esto no es para todos y no puede hacer. Entonces, sí ha sido un datico que te digo, a ver, en Colombia también tiene que haber uno que otro, pero sí lo he visto muy, muy frecuente. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Sí es de mexicano o es solamente impresión mía? Pues yo creo que sí sucede mucho. Por ejemplo, y lo podemos ver directamente, por ejemplo, en la empresa que yo tengo, que se llama Andrómeda, que es agencia de mercadotecnia. O sea, al final la gente pide info, le respondes y ya no te contesta nada. Sí. ¿Me explico? Desde ahí está tan sencillo que la gente al final le cuesta mucho dar ese seguimiento, más que nada, diría yo. Sí. Entonces, eso es lo único que no, de resto nada, o sea, todo me ha parecido, la comida es deliciosa, la gente es súper cálida, hay niñas muy guapas también. Creo que se concentran en ciertas zonas más puntualmente que otras, eso sí ya lo he descifrado, pero sí me encanta el país, no me veo ahorita mismo regresando a Colombia, sí creo que en algún momento debería expandirme a Colombia y llevar esta propuesta de valor allá, también le veo mucho potencial. Pero... ¿Y regresaste por tus cosas a Colombia y luego ya te las trajiste o cómo estuvo? No, alcanzó a venir mi esposa con mi hijo en ese momento y tuvimos todo y ya después ella como que no se quería quedar acá y demás, entonces ya me quedé aquí con todas las cosas y pues ya por temas de pareja y demás cosas decidimos mejor ser amigos, ser amigos papás del niño.
Pero no, yo ya tenía todas mis cosas, pero aquí me tocó también, o sea, cuando tú me dices todas mis cosas, me traje mi maleta y aquí me tocó desde comprar el cubierto, desde armar la cama, o sea, empezar una vida. Claro. Empezar una vida desde cero. ¿Y has regresado a Colombia después de venir? Cada 3 meses. Cada 3 meses vas. Cada 3 meses sagrado desde que me separé es el tiempo que me doy máximo para no estar cerca de mi hijo. Okay. O sea, yo con él sí hablo videollamadas y con la mamá tengo muy buena relación y pues como que de alguna forma sí hablamos de videollamadas, pero también me gusta estar con él y que él comparta conmigo. Entonces cada 3 meses o viajo o me lo traigo. Okay. Y aquí en mi casa le tengo su cuarto pues para que el niño sienta que viene a la casa de su papá y no como, perdón, que viene a su casa y no a la casa de su papá. Ya. Sí, porque a veces él tiene mi casa en Colombia, no, que lo tenga acá. Pero siendo realistas, como es chiquito, viajar siempre, que venga mi mamá y a veces no toda la gente puede. Entonces yo lo que hago siempre es que casi siempre voy allá. Ya. Entonces si cada 3 meses sagrado voy, así que no extraño tanto lo colombiano. Justo acabo de venir de celebrar mi cumpleaños allá la semana feliz pasada. Cumpleaños. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo equivalente a un taco en Colombia? Las arepas. Las arepas. Sí, o sea, creo o sea, desde visualmente en el concepto que es circular y que es masa y demás cosas. Ya. Las arepas no son como las arepas venezolanas que es la arepa, la abren y la llenan de cuanta carne y cosas así. No, es más esas arepitas ya sea de harina o ya sea de maíz puntualmente, y arriba le puede echar mantequillita, le puede echar cosas así. Eso es lo más cercano, o sea, lo más representativo de Colombia es su arepa. Que ahí se la están peleando entre quiénes y los venezolanos y todo, ahí no voy a entrar sobre el detalle. Yo defiendo mi país en lo que sé. En cuanto al tema de los negocios, ¿cuál es la mayor diferencia que tú consideras que existe entre la forma en la que piensa el mexicano en cuanto a los negocios y el colombiano? Pues ve, yo creo que en eso somos muy parecidos. O sea, hoy no te puedo decir una diferencia puntual. Lo del no, que fue lo único que te podría decir, pero sí, no, también son excelentes profesionales. Hay muchas personas que trabajan conmigo o que tengo la oportunidad de haber trabajado con ellos y son excelentes empresarios muy grandes. Sí creo que aquí hay más casos de éxito que en Colombia. O sea, creo que aquí, al ser un país más grande, creo que hay más de los que hay allá, se podría decir. Pero también se están abriendo. O sea, también creo que eso pasa en todo el mundo. O sea, yo puedo ir en Colombia, además yo estoy seguro que tú puedes ir a Estados Unidos y hablarle de startups en ciertas zonas y habrá gente que no entiende ni idea de qué es esta nueva onda ni abrirse a la inversión. Claro. O sea, no creo que se ve más generalizado en ciertos países que otros. Pero no, yo ahorita sobre eso sí no te podría contar como una diferencia muy puntual. Creo que son grandes emprendedores profesionales. Hay gente que la ha hecho desde cero. Los casos de éxito más grandes de Colombia, ¿sabes cuáles son? Rappi viene de ahí, ¿no? Pero como startups. Como startups. Como startups, no, hay muchísimas. Está Rappi. Está Karol G. Está Karol G, J Balvin, Maluma. No, hay muchísimas otras startups que sí han logrado tener mucho éxito y reconocimiento. Yo creo que Rappi es la más conocida mundialmente, precisamente. Chipper ya también es multipaís. Pero sí creo que el colombiano allá afuera es reconocido o apreciado precisamente desde que pasó este tema de rap y todo. Dijeron, allá se está gestando a otra velocidad o se huele diferente. O sea, sí, y eso sí pasa. O sea, si vas a Bogotá o si vas a Medellín, sí sientes un ritmo diferente y un mindset diferente a la hora de esto de crear modelos de negocio disruptivos, de las empresas innovando, de este emprendedor colombiano que viene con garra para poder hacerlo. Entonces sí son muy apreciados y yo lo siento aquí como colombiano, que de alguna forma se tiene esa percepción del colombiano con respecto a emprendedor, a tecnología, a nuevos negocios. O sea, sí creo que se ha hecho muy buena tarea de todas esas empresas comunicar lo que están haciendo, y creo que eso es un área de oportunidad de los mexicanos. No es que no se esté haciendo acá, creo que no se está comunicando lo suficiente. No hay mucho ruido. Para que se cree ese olor a que se están pasando cosas, porque sí están pasando cosas. Lo que pasa es que no se comunican bien, entonces la gente llega y no sabe qué están pasando. Ya. ¿Qué consideras que es importante voltear a ver al momento de evaluar si un negocio debería de abrir, en este caso, una startup o hablarle a Cococo? O sea, ¿qué son esas fases o qué vive la empresa cuando dice ya es momento de abrir una nueva sección, una nueva unidad?
Yo creo que hay dos caminos. El primero es cuando ya el corporativo siente que ya picó tanto ese modelo de negocio, sí, que ya dice, ya qué más, o sea, ya hice todo lo que tenía que hacer. Tengo tiendas, tengo cosas, vendo por acá, hago por allá, doy servicio. O sea, ya a su modelo de negocio lleva tanto tiempo picándolo que ya le rascó hasta la última posibilidad de crecimiento de eso y dicen, necesito empezar a diversificar. Necesito empezar a mirar porque este modelo de negocio ya lo dominé, ya tengo una posición, ya no hay nada más que hacer, ya el mercado está bien, entonces, ¿hacia dónde puedo hacer? Creo que eso es un buen momento de los corporativos de decir, tengo que moverme, tengo que crecer, sí, y ya mi modelo de negocio no me da más, okay, o me cuesta. Ese creo que es uno de los caminos. El otro es cuando empiezan a sentir amenazas. O sea, cuando se meten los chinos. Sí. Entonces ya llegó los chinos y todos los distribuidores y toda la gente, no, y ahora cómo así, si yo era fabricante y traía de China y ahora China está mandando el mismo, entonces ¿qué puedo hacer? Necesito poder mover porque me están sacudiendo el tapete, o sea, de alguna forma, ya sea porque vienen nuevos players de industrias de otros lugares o le apareció una startup o le apareció un negocio que le está chequeando el mercado, dice, bueno, o sea, uno es más como por reacción ante una amenaza, otro más viene más como para seguir creciendo. Y también hay otros que no tienen que ser nada de eso. O sea, es simplemente que tienen a un líder muy visionario que tiene un mindset de emprendedor de alguna forma y quiere seguir creando negocios y sabe que ya tiene su backlog de ideas, sí, donde dice, oye, traigo esta idea de rato y no tengo quien me la ejecute y lo que me falta son manos. Entonces cuando sí, ya tienes muchas ideas que te hacen sentido pero no las estás ejecutando porque no tienes a quién ponérsela, ese es otro momento en decir, ya tengo que crear un spin-off, tengo que montar otra empresa aparte porque adentro ya no van a hacer. Todo el conocimiento que tienes hoy en día sobre todo el tema de, digamos, lo de startupero, ¿crees que se debe a algún mentor o algo en específico que te ayudó a conocer y adentrarte en este mundo? Sí, yo siempre lo digo. O sea, para mí mi paso en Imaginamos, poder tener la oportunidad de trabajar con personas tan emprendedoras que la tienen tan claro, fue muy inspirador para mí. Haber trabajado para Simón Borrero, que era el dueño de Imaginamos, hoy en día es el CEO de Rappi. Okay. Que te mete en otro ADN, porque a veces uno viene de un perfil muy corporativo y es... Yo tengo unos superpoderes. Mira, algo que me gustó muchísimo y lo voy a tener muy marcado acá fue en la entrevista, okay, cuando me estaban haciendo. Donde normalmente cuando uno va a una entrevista, lo primero que uno pregunta, una cosa es, bueno, ¿cuáles son cuánto van a pagar? Sí. ¿Sí? Esperas que otro te ponga el precio a ti. Y eso yo nunca había caído en cuenta. Sí, o sea, alguien ya por allá en recursos humanos, dependiendo del perfil que tú tienes en el grado de jerarquía de tal, tienes un perfil asignado. Así tú valgas más o valgas menos. Hay gente que vale menos y de alguna forma accede a y se quedan bien porque pues, dicen hasta aquí llegué y está bien. Pero también hay gente muy buena donde de alguna forma dice, oye, yo puedo generar mucho más valor y puedo cobrar mucho más que eso. Entonces, en el caso de Imaginamos, en este caso, y sí lo cuento, para mí fue una antes y un después de Imaginamos, dentro de las entrevistas, me acuerdo, me dijeron, esta es tu oportunidad para tú definir cuál es tu verdadero valor. No el valor que te designó el de recursos humanos, ni el valor que tú traías porque eso es lo que te pagaban en el tema anterior, sino aquí tú vas a saber y vas a generar y ganar según tu chamba, o sea, según tu valor, según el valor que tú hagas. Y eso fue súper retador para mí. Después ya me enteré que habían otros candidatos que estaban cobrando el doble que yo y de pronto me terminaron contratando porque era el mejorcito más barato, se podría decir. Pero ya agarré mucha carne, okay, o sea, mucho callo. Creo que eso hace parte de la filosofía de trabajo de Simón. Y es, oye, aquí está, confío en ti, ve y lo haces. Mira cómo lo haces aquí. La instrucción está poquitica en estas cosas y te lanza al mar y es como la universidad, como la vida de o te caíste y te fuiste. Por eso es que hay gente que creo que entra y dura muy poquito. Sí. O gente que se cae y dice, ni miércoles, a mí no me va a quedar grande esto y lo va a agarrar como un reto y lo va a sacar adelante. Y ese fue en mi caso. O sea, en mi caso, me acuerdo, llegaba muchas veces y más que en estos proyectos porque a ti te obligaban a tener cierta rentabilidad dentro de tu área, empezar a entender, siendo yo corporativo, que te digan, bueno, aquí está tu área, tu presupuesto y tú lo que hagas tienes que responder por el equipo y la gente y le tienes que pagar. O sea, te da la oportunidad de crear como tu mini empresa, siendo un área as a company. Okay. Si lo quieres ver así, desde ahí agarré el concepto.
Eso, o sea, ese mindset emprendedor, ese mindset empresario, lo adquirí ahí. Eso sí fue para mí un antes y un después. ¿Hay algunos libros que te hayan ayudado a adentrarte en todo lo que hoy conoces y haces? Mira, yo nunca he sido el lector de que ahorita estoy aburrido y agarro el libro. Yo soy de los que más que leo, busco cuando tengo una necesidad. Sí. Busco donde hay un libro que me resuelva puntualmente este reto que estoy teniendo ahorita en la vida, a ver quién ya lo soluciona. Okay. ¿Sí? Pero libros que yo recomiendo ciegamente es el de Zero to One, de Peter Thiel. Ajá, ese. O sea, ese te ayuda a entender muchísimas cosas, cómo hay una estrategia y literalmente es lo que hacemos nosotros, de 0 a 1. Cómo llevar una empresa, cómo tener un equipo, en dónde debería encajar tu estrategia. Y la continuación de ese, que es el de Originals. Sí, es cómo los no conformistas están cambiando el mundo y cómo pensar diferente. Esos son 2 libros con respecto a técnica, a metodología, a procesos, que son muy buenos. Pero también hay otros libros de mindset, que creo que eso ya es diferente, no tiene que ver con metodología. Y está, por ejemplo, el de 10x, ¿cómo es? 10x is easier than 1x. 2x. No, o 2x, que tú dices, ¿cómo carajos 10x va a ser más fácil que 2x? Sullivan se llama. Esos son libros que te dan mindset, que te dicen, oye, en vez de estar haciendo tanto, enfócate en esto, y aquí está la diferencia, y te ponen a decir, claro, o sea, yo ya debería estar pensando en hacer 10 que simplemente en un tema incremental, cómo meterme solo hacia un negocio. Eso te da mindset. Y creo que otro de esa misma línea está el de Gaining the Gap. Ese también es... Es del mismo autor, ¿no? Del mismo autor, porque al final de cuentas creo que ahí es donde tú como empresario, emprendedor, empleado, lo que sea, muchas veces nos ponemos metas hacia adelante y siempre estamos pensando en lo que nos falta para esa meta y a veces nos damos muy duro y la vida es difícil para uno mismo autojuzgarse. Entonces es una forma de cómo llegar a ese objetivo, no viéndolo desde lo que me falta, sino mirando hacia atrás sobre mira lo que ya he logrado. Sí, o sea, si tú ahorita te ves hace un año y has ganado, entonces es un mindset diferente de vivir en vez de estar mirando lo que te falta, mira lo que has crecido y sigue creciendo para que cada vez, digamos, que sigas acumulando. Ese es otro libro espectacular que se conecta, ahorita me estoy leyendo otro que es Who Knows How, también del mismo autor, que te viene diciendo, oye, no tienes que saber todo, tú lo que tienes que saber es que dónde está esa persona o ese experto que hace puntualmente lo que necesitas y no todo lo tienes que hacer tú. Y personas creativas, ejecutadoras como yo, me cuesta mucho ese tema de delegar, de soltar y también me abre a estas posibilidades donde sí, oye, no tengo que hacerlo todo, no tengo que saber todo. Sí. Es muy interesante. Eso lo recomiendo mucho. Excelente. Camilo, para ir cerrando, ¿qué es aquel consejo que le darías a cualquier emprendedor, a cualquier empresario que necesite escuchar? Hay una frase que también dentro de Cococo estamos creando como eslogan. Y es Dream, Dare, Do. Entonces creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar. Es sueñen, atrévanse y háganlo. O sea, al final de cuentas hay que ejecutar, hay que sacar las cosas. Ahí es el mejor momento. Si tienes una idea, empieza a ejecutar, muévela, escríbela en un papel, o sea, bájala de tu cabeza porque mientras que esa idea esté en tu cabeza cuesta 0. Excelente. Entonces, el mejor, empiecen a ejecutar, empiecen a bajar y ejecutar no es crear el negocio, es eso, es escribirlo en un papel y contárselo a tu amigo y recibir, oye, ¿esto que estoy diciendo sí hace sentido? O sea, o solamente me lo compraría mi mamá. Eso sí, cuando tengan una idea no se la presenten a su mamá o a su novia, porque casi siempre le van a decir, oye, la mamá es peor. Y, mi vida, mi Hércules, ¿qué idea de negocio? Mi hijo emprendedor, es el rol de la mamá. Sí. Mejor búsquenlo con personas terceras que le puedan decir, oye, ¿sabes qué? Está cool, pero... O ¿sabes qué? Oye, bro, eso no suena bien. Y así te ahorras también esa idea y empiezas a pensar en otros. Pues Camilo, muchas gracias por estar aquí en Mentes Extraordinarias. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias por dejarme contar mis secretos. Excelente. y pues muy contento de participar con ustedes. Si más adelante se abre otra, yo contentísimo ya de hablar otros temas puntuales. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y... Aquí me tienes cuando me necesites.